El LSD es una droga psicodélica que ha intrigado y desconcertado a la humanidad desde su descubrimiento en la década de 1940. Aunque el LSD es conocido por sus efectos psicodélicos, la ciencia todavía está tratando de comprender cómo afecta al cerebro y por qué puede ser una herramienta potencialmente útil en la terapia psicológica. En este documental exploraremos cómo el LSD afecta al cerebro y qué nos dice la investigación actual sobre sus efectos. Desde sus descubrimientos en la década de 1940 hasta su prohibición en la década de 1960, el LSD ha sido objeto de controversia y fascinación. El LSD, también conocido como dietilamida del ácido lisérgico, es una droga psicodélica sintética que altera la percepción, el pensamiento y el estado de ánimo. El LSD deriva del ácido lisérgico, una sustancia que se encuentra naturalmente en el cornezuelo del centeno. El LSD es una sustancia potente y su efecto en el cerebro se debe a su capacidad para unirse a los receptores de serotonina, especialmente a los receptores 5-HT2A. Esta unión altera la función de varias partes del cerebro, lo que resulta en la aparición de efectos psicodélicos como alucinaciones visuales y auditivas, distorsiones de la percepción, cambios en la conciencia y el estado de ánimo, y una mayor creatividad e imaginación. El LSD se suele tomar en forma de pequeñas tabletas, microdosis, papelitos con dosis de LSD impregnados, conocidos como Butler, cápsulas, líquido o en forma de cristales. La forma más común de consumo es la ingestión oral, aunque también se puede inhalar o inyectar. El uso del LSD puede tener riesgos como el riesgo de tener malos viajes o experiencias psicodélicas negativas, así como el riesgo de problemas psicológicos a largo plazo en algunas personas. También puede haber riesgos físicos como cambios en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El LSD es conocido por tener efectos psicodélicos en el cerebro, lo que provoca cambios en la percepción, el estado de ánimo y la conciencia. Estos efectos se deben a que el LSD se une a los receptores de serotonina, particularmente a los receptores 5-HT2A. A continuación se describen algunas de las áreas del cerebro que se ven afectadas por el LSD. La corteza prefrontal. La corteza prefrontal es una parte importante del cerebro involucrada en el pensamiento, la toma de decisiones y la atención. El LSD ha demostrado afectar la actividad de la corteza prefrontal, lo que puede llevar a una disminución en la capacidad de tomar decisiones y aumento en la creatividad y en la imaginación. Tálamo. El tálamo es una parte del cerebro que actúa como centro de retransmisión para la información sensorial. El LSD puede alterar la actividad del tálamo, lo que puede llevar a una distorsión de la percepción sensorial. Corteza visual. La corteza visual es la parte del cerebro encargada de procesar la información visual. El LSD ha demostrado afectar la actividad de la corteza visual, lo que puede llevar a la aparición de alucinaciones y distorsiones visuales. Y el hipocampo. El hipocampo es una parte del cerebro involucrada en la memoria y el aprendizaje. El LSD ha demostrado afectar la actividad en el hipocampo, lo que puede llevar a una mejora en la memoria y en el aprendizaje a largo plazo. Los hongos alucinógenos, también conocidos como hongos mágicos, son una variedad de hongos que contienen compuestos psicodélicos como la psilocibina y la psilocina, que pueden producir efectos alucinógenos y cambios en la percepción, el pensamiento y la conciencia. Estos hongos son consumidos por muchas personas como una forma de experimentar una sensación de conexión con la naturaleza, un mayor sentido de la creatividad, una mayor comprensión de uno mismo y de los demás y una sensación de misticismo o espiritualidad. Cuando se ingieren, los compuestos psicodélicos presentes en los hongos actúan sobre los receptores de la serotonina en el cerebro, particularmente los receptores 5-HT2A, lo cual lleva a cambios en la actividad cerebral. Los estudios han demostrado que la psilocibina y la psilocina pueden afectar la actividad en las regiones cerebrales importantes para la percepción sensorial, la cognición y la regulación emocional, incluidas la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y la ínsula. Estas regiones cerebrales están involucradas en la toma de decisiones, la atención, la memoria y la regulación emocional. Los efectos de los hongos alucinógenos pueden ser el resultado de la activación de estas áreas. La corteza
prefrontal, por ejemplo, es importante para la toma de decisiones, la atención y la memoria de trabajo. Los estudios han encontrado que los hongos alucinógenos pueden afectar su actividad, lo que puede explicar algunos de los efectos cognitivos y perceptuales de los hongos. La corteza cingulada anterior, por otro lado, está involucrada en la regulación emocional y se ha encontrado que los hongos alucinógenos pueden aumentar la actividad en esta región, lo que puede contribuir a algunos efectos emocionales y místicos experimentados por los usuarios. La ínsula, por su parte, está involucrada en la percepción del cuerpo y la conciencia del estado interno. Los estudios han demostrado que los hongos alucinógenos pueden afectar la actividad en esta área, lo que puede contribuir a la sensación de disolución del ego y la sensación de unidad con el mundo experimentada por algunos usuarios. La psilocibina, como otras drogas psicodélicas, provoca, entre otros efectos, cognición hiperasociada, percepción sensorial distorsionada con fenómenos de sinestesia o visión de patrones geométricos en movimientos y alteraciones tanto del espacio y el tiempo como de la propia percepción de uno mismo. Sin embargo, también hay riesgos asociados con el consumo de hongos alucinógenos. Los efectos pueden ser impredecibles y varían según la dosis y la sensibilidad individual, lo que puede llevar a experiencias desagradables y potencialmente peligrosas. Además, los hongos alucinógenos pueden ser adictivos y el consumo excesivo puede llegar a provocar problemas de salud mental a largo plazo. En resumen, los hongos alucinógenos son una variedad de hongos que contienen compuestos psicodélicos que pueden producir efectos alucinógenos y cambios en la percepción, el pensamiento y la conciencia. Actúan sobre los receptores de la serotonina del cerebro y afectan la actividad en regiones cerebrales importantes para la percepción sensorial, la cognición y la regulación emocional. Sin embargo, también hay riesgos asociados con su consumo. Cuando una persona fuma cigarrillo, el humo inhalado contiene una gran cantidad de gases tóxicos, como monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, amoníaco, entre otros. Estos gases son absorbidos por los pulmones y pasan al torrente sanguíneo, donde se distribuyen a todos los órganos del cuerpo, incluido el cerebro. La exposición repetida a estos gases tóxicos puede tener efectos graves en la salud del cerebro y el sistema nervioso. El monóxido de carbono, por ejemplo, reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, lo que puede provocar daño cerebral a largo plazo. Además, el humo del tabaco también contiene sustancias químicas que pueden dañar los nervios y las células del cerebro, lo que puede afectar la función cognitiva y la memoria. Es importante destacar que estos efectos no solo se producen en los fumadores, sino también pueden afectar a las personas expuestas al humo de segunda mano. El humo de segunda mano contiene la misma cantidad de gases tóxicos que el humo inhalado directamente del cigarrillo, lo que significa que también puede ser perjudicial para la salud del cerebro y del sistema nervioso. La nicotina es altamente adictiva y es la principal responsable de la dependencia del tabaco. Cuando una persona fuma un cigarrillo, la nicotina se absorbe rápidamente por el torrente sanguíneo y llega al cerebro en cuestión de segundos. Una vez allí, la nicotina activa la liberación de ciertos neurotransmisores como la dopamina, que produce sensaciones de placer y bienestar. Con el tiempo, el cerebro se adapta a la presencia de la nicotina y se vuelve más tolerante a sus efectos. Esto significa que se necesitará una mayor cantidad de nicotina para sentir los mismos efectos que se sintieron antes de una cantidad menor. Es por eso que los fumadores a menudo aumentan la cantidad de cigarrillos que fuman con el tiempo. La desensibilización del cerebro a la nicotina también es la razón por la cual los fumadores pueden experimentar síntomas de abstinencia cuando intentan dejar de fumar. Estos síntomas pueden incluir ansiedad, irritabilidad, dificultad para aumentar el apetito, entre otras. La nicotina es una sustancia altamente adictiva presente en el tabaco, que produce sensaciones placenteras en el cerebro y provoca la dependencia. La exposición repetida a la nicotina puede desensibilizar el cerebro y aumentar la necesidad de consumir más nicotina cada vez para sentir los mismos efectos.
El humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas peligrosas, muchas de las cuales son carcinógenas, lo que significa que puede causar cáncer. Se ha identificado que más de 40 sustancias químicas en el humo del cigarrillo son causantes de cáncer, incluyendo el arsénico, el benceno, el cadmio, el formaldehído y la nitrosamina. Además, el humo del cigarrillo también contiene gases venenosos como el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno, que pueden ser peligrosos para la salud del cerebro y el sistema nervioso. El monóxido de carbono reduce la cantidad de oxígeno que llega al cerebro y puede provocar daño cerebral a largo plazo, mientras que el óxido de nitrógeno puede causar inflamación y daño en los tejidos pulmonares. Otro problema con el humo del tabaco es que también contiene pequeñas cantidades de partículas radioactivas, como el polonio 210 y el radio 226, que también son causantes del cáncer. Estas partículas pueden ser inhaladas y acumularse en los tejidos del cuerpo, lo que aumenta el riesgo de cáncer a largo plazo. El humo del tabaco contiene millas de sustancias químicas peligrosas, muchas de las cuales son causantes de cáncer. Además, el humo del cigarrillo puede y contiene gases venenosos y partículas radioactivas que pueden ser peligrosos para la salud del cerebro y del sistema nervioso. Dejarlo definitivamente o reducir su consumo. En esa parte vamos a hablar sobre cómo el alcohol puede afectar el sistema nervioso en el cerebro humano. Tomando como base, vamos a empezar por qué es el alcohol. El alcohol desde una perspectiva social, el alcohol se considera una droga recreativa. Se utiliza en diversas situaciones sociales como reuniones, celebraciones y eventos deportivos. También se puede utilizar en situaciones de estrés y ansiedad para aliviar la tensión emocional. Además, muchas culturas, el alcohol se considera una parte integral de la vida social y su consumo se acepta como una práctica socialmente aceptable y normal. El consumo de alcohol puede ser una forma de socialización y establecer vínculos con otras personas. Sin embargo, es importante mencionar que las actitudes hacia el consumo del alcohol varían según la cultura y el contexto social. En algunas culturas, el consumo de alcohol se considera una práctica inapropiada o incluso tabú, mientras que en otras se fomenta el consumo excesivo del alcohol como forma de demostrar valentía o masculinidad. Desde una perspectiva técnica, el alcohol es una sustancia química que pertenece a la familia de los alcoholes. Su composición química es etanol, el cual se produce por la fermentación de azúcares presentes en diversos productos agrícolas, como la uva, la calabaza y la caña de azúcar. Cuando el alcohol es ingerido, se absorbe por el torrente sanguíneo a través del tracto gastrointestinal y llega al cerebro, donde interactúa con diferentes neurotransmisores, en particular el ácido gamma aminobutírico o GABA y la glutamato. El GABA es un neurotransmisor que tiene un efecto sedante en el cerebro, mientras que el glutamato es un neurotransmisor que tiene un efecto estimulante. El alcohol actúa como potente depresor del sistema nervioso central, lo que significa que disminuye la actividad cerebral y produce una sensación de relajación y disminución de la ansiedad. Sin embargo, el consumo excesivo del alcohol puede tener efectos negativos en el cerebro, como la reducción de la capacidad de coordinación, la pérdida de memoria y la alteración del juicio y del comportamiento. Además, el consumo crónico del alcohol puede provocar cambios estructurales y funcionales en el cerebro, como la disminución del tamaño en ciertas regiones cerebrales, la pérdida de células nerviosas y la disminución de la conectividad neuronal. Estos cambios pueden provocar problemas cognitivos, trastornos neurológicos y enfermedades mentales. La heroína es una sustancia altamente adictiva que proviene de la familia de los opiáceos.
Se procesa a partir de la morfina, una sustancia natural extraída de la vaina de semillas de ciertas variedades de plantas y amapola. La heroína afecta al sistema nervioso central al deprimirlo y bloquear los mensajes de dolor. La heroína también puede causar problemas respiratorios, cardíacos y mentales, así como náuseas, vómitos y picazón. La heroína actúa como un agonista de los receptores opioides kappa y delta en el sistema nervioso central. Estos receptores regulan el dolor, la liberación de hormonas y la sensación de bienestar. Cuando los receptores opioides activan con la heroína, estimulan la liberación de dopamina, causando una sensación placentera y un refuerzo del consumo de drogas. La heroína se puede presentar como un polvo blanco o una roca brillante llamada cristal. La heroína se puede fumar, ingerir, aspirar o inyectar. Al consumir se produce una euforia o rush, una oleada de sensaciones placenteras. Sin embargo, la heroína también tiene muchos efectos negativos para la salud, tales como elevar la temperatura corporal hasta causar desmayos, dañar las neuronas y los tejidos de la nariz y las venas, alterar el ritmo cardíaco y la presión arterial, causar insomnio, ansiedad, paranoia y alucinaciones, provocar picazón severa, acné y llagas en la piel, ocasionar boca de meta, con dientes rotos y boca seca, crear tolerancia y dependencia desde el primer consumo. Aunque la heroína es un analgésico muy potente, es tan peligrosa que su uso es ilegal. La metadona es un opiáceo sintético que se usa para tratar la adicción a la heroína, pero también puede generar dependencia. El consumo prolongado de heroína y su consecuencia de adicción provocan cambios en la estructura cerebral que afectan al sistema neural y a la regulación hormonal. Estos cambios son muy difíciles de revertir y pueden causar daños prácticamente irreparables. Se altera la capacidad de tomar decisiones, afecta el comportamiento y cambian las respuestas que una persona suele tener ante situaciones de estrés. El consumidor se acostumbra muy rápido a los efectos de esta sustancia. La tolerancia y la dependencia aparecen muy pronto y como consecuencia los efectos negativos de su consumo también lo hacen. Pero también, aparte del daño neurológico, la adicción a la heroína tiene consecuencias físicas y puede producir ciertas enfermedades, como daños nasales por su consumo por inhalación, daños de hígado y riñones, riesgo de sufrir enfermedades infecciosas como la hepatitis o el VIH, infecciones en el corazón y otros problemas cardiovasculares como trombosis, problemas en la piel por aparición de abscesos y náuseas. La adicción a la heroína se puede tratar con medicamentos y terapias conductuales. Los medicamentos como la metadona, la buprenorfina y la naltrexona ayudan a reducir los síntomas de abstinencia y los antojos por la droga. Las terapias conductuales como la terapia cognitiva conductual y el manejo de contingencias ayudan a modificar las expectativas y los comportamientos relacionados con el consumo de drogas. La metanfetamina es un estimulante del grupo de las anfetaminas y de la familia de las fenitilinas, con una estructura química parecida a la efedrina y el neurotransmisor adrenalina, también llamada met, cristal, tiza o hielo. Es un estimulante activo que se puede administrar por vía oral, fumar, inhalar o inyectar. Suele presentarse como un polvo color blanco o hueso, cristalino y de sabor muy amargo. Al fumar o la inyección intravenosa libera rápidamente MET al cerebro, lo que resulta en una euforia inmediata e intensa. El uso de MET se asocia con graves consecuencias neurológicas y físicas. La metanfetamina se hizo ampliamente disponible para tratar una variedad de trastornos, incluyendo narcolepsia, depresión, obesidad, alcoholismo y trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Los efectos inmediatos del uso agudo o a corto plazo de MET incluyen aumento del estado de alerta,
frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal y pérdida de apetito. El uso regular de MET a largo plazo puede provocar caries dentales graves, infección, pérdida de peso, desnutrición, daño renal, daño hepático, problemas respiratorios, paranoia, comportamiento violento, psicosis, ansiedad severa y depresión. Efectos neurológicos de la metanfetamina. Los efectos eufóricos de MET ocurren debido a la liberación del neurotransmisor dopamina, que está involucrado en la experiencia del placer, la motivación y la función motora. Sin embargo, el uso a largo plazo de MET causa cambios moleculares en el sistema de dopamina, contribuyendo al daño terminal nervioso en el cerebro y conduciendo a habilidades motoras deterioradas, deterioro cognitivo rápido, aumento de la ansiedad, trastornos psicopáticos, comportamiento violento, alucinaciones, delirios y depresión. Afecciones de la metanfetamina en el sistema nervioso central. Estimula la liberación y bloquea la recaptación de dopamina con un neurotransmisor que regula el movimiento, el placer y la motivación. Esto produce una sensación de euforia y energía, pero también puede causar psicosis, paranoia y alucinaciones. Aumenta la actividad y el metabolismo de las neuronas, lo que puede provocar estrés oxidativo, inflamación y daño celular. Esto puede afectar a la memoria, al aprendizaje, la atención y el control de impulsos. Altera la estructura y el funcionamiento de los ganglios basales, una región del cerebro involucrada en la toma de decisiones y el cambio de hábitos. Esto puede reducir la flexibilidad mental y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Afecta a las células gliales, que son las que apoyan y protegen a las neuronas. Esto puede alterar la comunicación entre las células del cerebro y el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de infección y enfermedades. Bueno, entonces ya les vengo a hablar del cannabis, qué es, qué efectos tiene, cómo funciona y qué partes afecta directamente del cerebro. El cannabis es una droga psicoactiva que contiene THC, delta 9 tetrahidrocannabinol, un compuesto químico que se une a los receptores de cannabinoides en el cerebro y en todo el cuerpo. Los efectos del cannabis en el cerebro pueden variar dependiendo de factores como la dosis, la forma de consumo y la frecuencia de uso. Algunos de los efectos más comunes del cannabis en el cerebro incluyen euforia y relajación. El cannabis puede producir una sensación de bienestar y relajación, así como una mayor sensibilidad a los estímulos sensoriales. 2. Alteración de la percepción y la cognición. El cannabis puede afectar la percepción del tiempo, el espacio y la memoria, lo que puede llevar a dificultades para concentrarse y procesar información. 3. Cambios en el estado de ánimo. El cannabis puede afectar el estado de ánimo, produciendo tanto un efecto eufórico como una mayor sensación de ansiedad o paranoia. 4. Afectación del aprendizaje y la toma de decisiones. El cannabis puede afectar la capacidad del cerebro para procesar información y tomar decisiones racionales. 5. Cambios en la coordinación motora. El cannabis puede afectar la coordinación y el equilibrio, lo que puede aumentar el riesgo de lesiones o accidentes a largo plazo. El cannabis a largo plazo, el consumo frecuente y prolongado del cannabis puede tener consecuencias para la salud mental y el bienestar, incluyendo la disminución de la materia gris en áreas del cerebro relacionadas con la memoria, la atención y el aprendizaje, así como un mayor riesgo de trastornos psiquiátricos como la psicosis y la depresión. Entonces, ¿qué partes afecta directamente? Corteza prefrontal. Esta es la parte del cerebro que se encarga de la toma de decisiones, del juicio y la regulación del comportamiento. El consumo de cannabis puede afectar la capacidad de la corteza prefrontal para controlar los impulsos y tomar decisiones racionales. Hipocampo. Esta es la parte del cerebro que se encarga de la memoria y del aprendizaje. El consumo de cannabis puede afectar la capacidad del hipocampo para procesar y almacenar información. Amígdala. Esta es la parte del cerebro que se encarga de las emociones y el pensamiento y el procesamiento del miedo. El consumo del cannabis puede afectar la forma en la que la amígdala procesa la información emocional, lo que puede llevar a comportamientos impulsivos e irracionales. Cerebelo. Esta es la parte del cerebro que se encarga de la coordinación y el equilibrio. El consumo de cannabis puede afectar la capacidad del cerebro para controlar la coordinación motora y el aumento del riesgo de lesiones o accidentes. 5. Núcleo accumbens. Esta es la parte del cerebro que se asocia con la condición. El consumo de cannabis puede producir una liberación de dopamina en esa área, lo que puede llevar a la adicción y la dependencia. Listo. Entonces, ya les voy a hablar un poquitico más de cómo funciona.
El cannabis contiene una variedad de sustancias químicas activas, pero la más conocida es el THC, que ya te expliqué anteriormente qué era. Cuando consume cannabis, el THC se une a receptores de cannabinoides en el cerebro y en otros sistemas del cuerpo, produciendo una serie de efectos. Los receptores de cannabinoides se encuentran en varias partes del cerebro y del sistema nervioso, incluyendo la corteza prefrontal, el hipocampo, la amígdala y el núcleo accumbens, entre otros. Receptores son parte del sistema de señalización llamado sistema endocannabinoide, que se involucra en la regulación de diversas funciones corporales, incluyendo la regulación del estado de ánimo, el dolor y la inflamación. Cuando el THC se une a los receptores de cannabinoides, produce una variedad de efectos. Por ejemplo, puede disminuir la ansiedad, aumentar la sensación de placer y reducir la percepción del dolor. Sin embargo, puede producir efectos secundarios no deseados, como la disminución de la coordinación motora, la dificultad para concentrarse y la alteración del juicio. Bueno, yo les voy a hablar de lo que es la cocaína. Entonces, básicamente es un alucinógeno estimulante que nos afecta directamente el sistema nervioso central. La sustancia química activa de la cocaína es la cocaína hidrocloruro, que es un polvo cristalino blanco que se obtiene de las hojas de la planta de coca. ¿Cómo funciona y qué efecto tiene? Esto atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y llega al cerebro donde estimula la liberación de grandes cantidades de dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Tal aumento de la dopamina produce una sensación de euforia y energía que puede durar hasta 30 minutos. Entonces ya les voy a decir algunos efectos a largo plazo. Y por último, qué partes afecta directamente del cerebro. Listo, entonces, efectos a largo plazo. Daño cerebral y problemas cognitivos como dificultad de memoria y atención. Cambios en la estructura y función del cerebro, incluyendo la disminución de volumen cerebral en ciertas áreas. Problemas emocionales y de salud mental como la ansiedad, la depresión y los trastornos psicóticos. Problemas cardiovasculares como la hipertensión arterial y los ataques cardíacos. ¿Listo? Y las partes que afecta directamente. El sistema límbico. Esta es la parte del cerebro que está asociada con el placer, la motivación y el aprendizaje. La cocaína causa una liberación de dopamina en esta área, lo que produce una sensación de euforia y recompensa. La corteza prefrontal. Esta es la parte del cerebro que se encarga de la toma de decisiones, el juicio y la regulación del comportamiento. La cocaína puede afectar la capacidad de la corteza prefrontal para controlar los impulsos y tomar decisiones racionales. La amígdala. Esta es la parte del cerebro que se encarga de las emociones y el procesamiento del miedo. La cocaína puede afectar la forma en la que la amígdala procesa la información emocional, lo que puede llevar al comportamiento impulsivo e irracional. El núcleo accumbens. Esta es la parte del cerebro que está asociada con la adicción. La cocaína produce una liberación de dopamina en esta área, lo que puede llevar a la adicción y la dependencia. Ya resumidamente, la cocaína nos afecta a varias partes específicas del cerebro que están relacionadas con el placer, la motivación y las emociones y la adicción. Estos efectos pueden tener graves consecuencias para la salud mental y el bienestar de la persona, como se los leí anteriormente.